Hola, en este video voy a hablar acerca de la inductancia. La inductancia es una medida de la resistencia al cambio brusco de corrientes eléctricas en un circuito, que depende de su geometría, es decir, de la forma que tenga el circuito. La inductancia se calcula como el flujo magnético a lo largo del circuito sobre la corriente, y las unidades en el Sistema Internacional de Inductancia son henrios, simbolizados con la letra H, que tienen unidades de flujo magnético, es decir, Tesla por metro cuadrado, sobre unidades de corriente, que son amperios. Ahora, para entender por qué la inductancia es una medida de resistencia al cambio brusco de corrientes, hay que entender la ley de Faraday. Como expliqué en videos anteriores, la ley de Faraday dice que el voltaje inducido por un cambio de un flujo magnético es igual al cambio del flujo magnético sobre el tiempo, en dirección negativa. Esto, combinado con que la inductancia depende de la geometría del circuito, quiere decir que como el circuito no se está moviendo, su inductancia es constante. Por lo tanto, la derivada de la inductancia es igual a la misma inductancia. Finalmente, tenemos que por la regla de la cadena, la derivada del flujo magnético respecto al tiempo es igual a la derivada del flujo magnético respecto a la corriente por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Al combinar esto, tenemos que el voltaje inducido debido a la inductancia es igual a menos la inductancia por el cambio de corriente respecto al tiempo. A continuación, vamos a ver un ejercicio al respecto. El ejercicio consiste en calcular cuál es la corriente a lo largo del tiempo que va a fluir por este circuito. Este circuito tiene una fuente que tiene voltaje V, una resistencia R y un elemento que tiene inductancia L. Justo después del ejercicio se va a mostrar cómo se hacen elementos de inductancia, pero por ahora eso no preocupa. Simplemente es un elemento que produce inductancia en el circuito. Ahora, la ley de Kirchhoff dice que el voltaje a lo largo de un circuito cerrado es cero. Entonces, este salto es V, aquí menos I por R, es decir, corriente por resistencia, menos la inductancia por el cambio de la corriente respecto al tiempo. Como vimos anteriormente, ese es el voltaje inducido por la inductancia. Ahora, podemos cambiar la forma de esta ecuación para que quede I por R más L por dI sobre dt es igual a V. Y ahora, no se sabe cómo resolver estas ecuaciones diferenciales todavía, por lo cual simplemente voy a proponer una solución. Vamos a ver que la solución debe cumplir que la corriente en el momento de tiempo cero, el momento inicial, debe ser cero, ya que justo al cerrar este interruptor no debe haber ninguna corriente. Y la corriente al final, cuando ya el cambio de la corriente sea cero y por tanto la inductancia no afecte, debe ser igual al voltaje sobre la resistencia, siguiendo la ley de Ohm. Entonces, la solución de esta ecuación diferencial es esta. La corriente respecto al tiempo es igual a V sobre R, factor de 1 menos E a la menos R sobre L por el tiempo. Y podemos ver que entonces la derivada de la corriente respecto al tiempo será esta, aplicando la regla de la cadena, porque tenemos V sobre R por menos E a la menos R sobre L por T, multiplicado por la derivada de menos R sobre L por T, lo cual es igual a V sobre L por E a la menos R sobre L por T. Ahora, teniendo tanto los valores de I como de I, los podemos poner dentro de la ecuación. Y así obtendremos V sobre R por, el valor de I por la resistencia más L por el valor de la derivada de I respecto al tiempo, debe ser igual al voltaje. Si desarrollamos la ecuación, acá multiplicando por R para que se quite el denominador y acá por L para que se quite el denominador, tenemos V menos V por E a la menos R sobre L por T más V por E a la menos R sobre L por T es igual al voltaje. Como estos dos términos son iguales pero tienen signos diferentes, se anulan y tiene que el voltaje es igual al voltaje. Por lo tanto, estas dos son las soluciones, esta es la solución a la ecuación diferencial. Y ahora vamos a hacer la gráfica de esta función. Quedaría así. Podemos ver que en el instante de tiempo 0 la corriente también es 0. Y a lo largo que el tiempo tiende a infinito será V sobre R. Por lo cual podemos ver que sí se cumple y que efectivamente la inductancia es una resistencia al cambio de corrientes. Si la inductancia en este sistema fuera 0, entonces la corriente en el instante de tiempo 0 sería pues 0. Pero inmediatamente después haría un salto muy brusco, en lugar de este cambio más gradual. Ahora, como dije, vamos a ver qué es lo que causa la inductancia en los circuitos. Para que exista inductancia, la corriente debe crear un campo magnético que atraviese un área delimitada por el circuito.
Esto ocurre porque si la corriente no crea un campo magnético, entonces el flujo magnético va a ser cero. Si la corriente crea un campo magnético pero ésta no atraviesa un área delimitada por el circuito, entonces el flujo magnético a lo largo del circuito va a ser cero y por tanto no habrá inductancia. Y finalmente, si hay un campo magnético que atraviesa el área delimitada por el circuito pero no es creado por la corriente, entonces no se puede decir que hay inductancia, ya que la corriente no es la responsable de crear el campo. Esto quiere decir que no tiene sentido ver cuánto es el flujo magnético sobre la corriente, debido a que la derivada de eso será cero y por tanto no será aplicable la ley de Faraday. Ahora podemos ver que si tenemos, por ejemplo, un círculo así, con la corriente fluyendo en esta dirección, el flujo magnético que creará será este. Es decir, el campo magnético atravesará en esta dirección y como está en esta área que está delimitada por el circuito, existe flujo magnético. Del mismo modo, si ponemos un ciclo, por ejemplo, cuadrado, ocurrirá lo mismo. Sin embargo, el caso más fácil es el circular, porque es el más fácil de calcular. Ahora, si ponemos dos círculos iguales con la corriente circulando así, sus campos magnéticos irán en la misma dirección y por tanto el flujo magnético se sumará. No solo eso, sino que además como pasa por el doble de área y es el doble de campo, entonces no será solamente el doble, sino será 4 veces el flujo magnético original. Ahora podemos ver que un solenoide crea una gran inductancia. Acá tenemos el solenoide y los campos que interactúan. Recordemos por la ley de Ampere que la integral del campo magnético por el coseno del ángulo respecto a la longitud debe ser igual a μ sub 0 por i. Si tomamos acá entonces esta línea, este rectángulo, en un solenoide tendremos que el campo acá no será nada, porque los círculos generan una corriente en esta dirección y también en esta dirección en sus extremos. Entonces, este se anulará con este generado por el otro círculo, este con este con este y así. Entonces, la única dirección en la cual habrá campo magnético será así. Ahora, no puede haber tampoco en estos dos lados porque el campo será perpendicular a la longitud. Esto quiere decir que el coseno del ángulo será cero, porque el ángulo será de 90 grados. De este modo, entonces, finalmente podemos calcular cuál es el campo magnético dentro de un solenoide. Tenemos que la integral del campo respecto a la longitud será igual al campo por x. Y esto será igual a μ sub 0 por i y por n, debido a que a este rectángulo lo atraviesa la corriente n veces, donde n es el número de círculos. Luego, lo que se tiene es que al dividir entre x se tiene que el campo magnético es igual a μ sub 0 por n por i sobre x. Ahora, esto será igual sin importar a qué distancia del centro esté esta línea. Por tanto, es igual para todo punto del círculo, lo cual quiere decir que el flujo magnético será igual a simplemente el campo por el área. Y el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces el área total será n por pi por radio al cuadrado. Finalmente se tiene que el flujo magnético es igual al campo, que es esta expresión que ya tenía antes, μ sub 0 por n por i, por n por pi por radio al cuadrado, todo sobre x. Y ahora finalmente la inductancia es esto dividido entre la corriente, es decir, μ sub 0 por n al cuadrado por pi por r al cuadrado sobre x. Esto quiere decir que para que un solenoide genere mayor inductancia, se puede aumentar tanto el radio de los círculos, como también se puede sumar el número de círculos, ambos de los cuales aumentan la inductancia cuadráticamente. Esto termina el video de hoy. Muchas gracias por ver.